Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Cada vez que los sindicatos tenemos la oportunidad de participar de estos ámbitos de reflexión, creo que es importante que podamos dar la perspectiva desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras organizadas. Y bueno, ni que hablar con este tema, ¿no? Y en este tiempo, docencia, escuela y pensamiento nacional. Fácil, tranquilo. Bueno, nada, yo la verdad que lo primero que cuando pensaba en qué reflexiones podemos hacer al respecto de este tema, pensaba en la palabra crisis, hablábamos recién en el pasillo, creo que nos ocupa gran parte de los diálogos la cuestión de la crisis, como una nota de este tiempo y una crisis que se da en la humanidad en distintos aspectos, en Argentina en particular, que tiene que ver con crisis de identidad, crisis de representación, crisis de expectativa de futuro, crisis del Estado, crisis de las instituciones, entre tantas otras crisis que podemos pensar que nos atraviesan como sociedad. Y bueno, para poder reflexionar acerca de cuál es nuestro lugar, nosotros los sindicatos somos organizaciones para la acción, ¿no? Para la transformación de las condiciones materiales, en principio de los sectores que representamos, pero también de todo aquel espacio de la sociedad en el que podemos incidir en favor de la justicia social. Entonces, bueno, esa acción siempre nosotros desde el SADOP planteamos la necesaria reflexión sobre qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, a dónde vamos, cuál es el marco en el que nos movemos. Entonces yo metodológicamente, y para ordenar esta reflexión, me hice algunas preguntas que yo quería compartir con ustedes para que podamos hacer el ejercicio de barajar distintas respuestas, ¿no? Con la idea también de que pueda haber un intercambio, que es lo que nos proponía. Bueno, pensarnos en qué mundo estamos, pensar dentro de las crisis, las múltiples crisis que atravesamos, dentro de qué proyecto estamos, si es que estamos dentro de algún proyecto de país, dentro de algún proyecto regional. Pensar cuál es el papel de la escuela hoy. Reflexionar acerca de cuál es el sindicalismo docente que necesitaría en este tiempo un proyecto de liberación. Pensar cómo construir la noción de futuro que dé sentido a nuestras luchas. Y reflexionar acerca qué significa el pensamiento nacional, es decir, pensarnos a nosotros mismos y nosotras mismas como nación, como región y también como clase trabajadora. Entonces, bueno, ensayando algunas reflexiones sobre en qué mundo estamos, pensar en cómo la globalización ha generado diferentes movimientos, cómo también ha promovido distintos nacionalismos y distintas tensiones entre diferentes identidades territoriales, diferentes identidades regionales, y que puede ser quizás esta reflexión una oportunidad para empezar a pensar cómo recuperar un proyecto nacional, popular y latinoamericano, si alguna vez lo hubo, que quizá podemos coincidir con que hubo ensayos quizá no acabados, pero sí que fueron en ese sentido. O sea que tenemos a la mano en nuestra historia experiencias como para retomar y resignificar. Pensar en la educación dentro de la dificultad que nos presenta el poder tener una perspectiva transversal latinoamericana, cuando está tan presente la hegemonía eurocéntrica en grandes campos del pensamiento y bueno, en educación en particular. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a ver este mundo desde nuestro lugar? Pensar en qué mundo estamos es
pensar en cómo este escenario internacional, esta sociedad internacional, gravita sobre lo que son la conformación y la existencia de los estados nacionales y las múltiples conexiones de confrontación, cooperación, subordinación, dependencia que determinan distintas formas de conformación de los estados y distintos grados de autonomía de las políticas. Y cómo todos estos procesos mundiales, este corrimiento de una bipolaridad a una multipolaridad, este desplazamiento de los focos de poder y este transnacionalismo ha puesto difíciles, difusos los límites nacionales y qué dificultades tienen hoy los estados para poder generar unidad e identidad y de qué manera esto afecta a las democracias. Pensaba también en algunas definiciones, releyendo a Tedesco, pensando en algunos conceptos antinómicos, dependencia y liberación, pensaba en la idea del subdesarrollo, que muchas veces es un concepto para caracterizar a nuestra región, que en realidad es un concepto que parte desde un pensamiento exógeno de los países hegemónicos y pasar a la noción de la dependencia, que en realidad desde nuestro lugar, desde nuestro paradigma, estamos de alguna manera luchando por revertir este estado no de subdesarrollo, sino de dependencia en el que hay relaciones desiguales entre naciones y entre distintos sectores de un mismo país. Bueno, ¿cómo pensar a nuestra América Latina con un desarrollo tan desigual, con las tensiones que hay entre la economía globalizada que habita en nuestro territorio, pero también el enorme campo de la economía informal, en el que transitamos gran parte de nuestras vidas y en el que se mueve mucha de la actividad de nuestras comunidades? Bueno, pensar que este principio, esta necesidad de construir una identidad está tan vinculada a la idea del Estado que cuando el Estado está en crisis, es muy difícil que un Estado pueda generar, promover, impulsar una construcción de identidad que nos contenga, que nos represente. Y bueno, y una de las cuestiones para plantearnos quizás esté vinculado, y lo hablábamos recién en la previa, que cuando hay una crisis de identidad se produce una crisis de sentido, un sentido de la vida personal de cada uno de nosotros y una crisis del sentido de la vida en comunidad. Cuando hay una crisis de sentido, esta identidad tiende a ser, esta identidad nacional, el sentirnos argentinos, sentirnos latinoamericanos, tiende a ser suplantada por otras concepciones. La identidad individualista, que es la que promueve el mercado, que es la que necesita el mercado, que también da vida a proyectos, pero son proyectos de naturaleza absolutamente individual y de corto plazo. Y por otro lado, las identidades comunitarias, que funcionan como una especie de resistencia, digamos, frente a esta avanzada que va por la promoción del individualismo y del sálvese quien pueda. Entonces, bueno, ahí aparece la idea de Milei en nuestro país, lo que ha venido a hacer con el Estado, lo que está haciendo con el Estado, y cómo esta concepción de que el Estado debe ser destruido para liberar las fuerzas de no sabemos tampoco qué tipo de intereses o qué tipo de comercios, porque en realidad son claramente intereses transnacionales, intereses que tienen sus emisarios pero que no muestran la cara, ¿no? Entonces, bueno, pensar en cómo esta crisis del Estado termina convirtiéndose en una crisis de representación, en una crisis de identidad,
en una disociación entre representantes y representados, digo, la baja participación en las elecciones recientes creo que es una muestra, y esta deriva política que deviene de la crisis de identidad. Si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos determinar a dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de empezar a construir o reconstruir ese quiénes somos. Ahí como sindicalistas y sindicalistas docentes tenemos una gran tarea. Pensarnos dentro de qué proyecto estamos. Si es que estamos dentro de un proyecto, en SADOP estamos trabajando, hemos vuelto a muchas de nuestras fuentes y estamos trabajando mucho con el concepto de proyecto de país de Gustavo Cirigliano y bueno, ahí hay algunas cuestiones que plantea que me parece que es importante traerlas hoy acá, ¿no? Pensar que el proyecto de país está íntimamente vinculado al proyecto educativo. El proyecto, dice Cirigliano, es la historia anticipada. San Martín decía, es necesario fijar la suerte de un país. Es decir, que desde nuestros padres fundadores estuvo claro la idea de que primero tenemos que concebir una idea de cuál es la nación que queremos construir. Y la pregunta es, ¿cómo se nutre un proyecto cuando las personas han perdido las posibilidades de concebir un futuro? Esto que venimos hablando en la organización, cuando analizamos bueno, un poco cómo este tiempo nos encuentra desesperanzados y desorientados. Perón, en su modelo argentino para el proyecto nacional, decía, nuestra Argentina necesita un proyecto nacional perteneciente al país en su totalidad. Si nos pusiéramos todos a realizar ese trabajo y comparáramos nuestro pensamiento, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. La pregunta es posible hoy pensar esto con este nivel de tensiones, de polarización, de confrontación? ¿Cuál es el lugar del docente y la escuela en esta construcción de un proyecto que nos incluya a todos y todas? Bueno, pensar entonces en cómo construir un proyecto que nos contenga y que nos marque un rumbo y le dé sentido a nuestra vida implica tener en cuenta algunas cuestiones que debe contener ese proyecto nacional. Pensar que la historia es una secuencia dinámica de proyectos, entonces cuando sentimos que no hay proyecto o que el proyecto que nos aparece cerca no encajamos, esto genera una profunda incertidumbre, el no saber dónde uno está parado y cuál es el sentido de aquello que hace. El proyecto define un mapa, por eso también es un tiempo interesante para volver a pensar nuestra patria grande, empezar a pensar de nuevo Latinoamérica en este esquema. Nos da argumentos para el futuro. El proyecto determina quién es el enemigo. Esto me parece que es muy importante. En las organizaciones sindicales es un debate permanente que nos damos y quedamos con nuestras bases. El poder determinar, bueno, paremos un poquito y veamos de verdad quién es el enemigo y contra qué es aquello contra lo que luchamos. Encontrarle el sentido al proyecto nacional, aquello que queremos lograr y también pensar que un proyecto nacional puede ir, como decía Cirigliano, de la utopía hasta la distopía. Entonces, a lo mejor sí estamos dentro de un proyecto hoy, pero que nos está llevando a un destino absolutamente distópico. Bueno, cada proyecto de país determina un sistema educativo, determina un proyecto educativo que es el que pone en marcha determinados dispositivos de formación y de construcción de ciudadanía y de construcción de comunidad. Entonces, bueno,
más que nunca es importante darnos los debates. Esto también me parece que las organizaciones sindicales tenemos que trabajar fuertemente en dar este debate. ¿Cuál es el papel de la escuela en la construcción de un proyecto nacional y cómo construir un proyecto nacional que nos sea propio? Cuando la escuela no tiene, no define, no está dentro de un proyecto nacional, el rol de la escuela tiende a sustituirlo otros espacios, otros instrumentos. Digo, hoy las redes, los medios, en gran parte cumplen alguna función o alguna tarea que impone saberes, si queremos, o que impone patrones de comportamiento y de razonamiento que no están dentro de una definición de proyecto de país, que no están dentro de una definición de un pueblo que se ha dado la política de formarse y de crecer. Hoy también hablábamos de educar la voluntad, y en esto yo quería hacer una reflexión sobre algo que estamos viendo desde el sindicalismo, que es la cuestión de la apatía, del desinterés. Y entonces, bueno, que es necesario que nos demos la reflexión sobre ese futuro, es necesario que podamos recuperar el sentido de nuestra tarea. Paulo Freire decía que la lucha es intrínseca a la tarea docente, es imprescindible hoy recuperar la politicidad de la educación, seguir luchando por ser reconocidos como sujetos de la transformación, y trabajar sobre la construcción del optimismo, pero no un optimismo tonto, un optimismo inocente, sino un optimismo convencido de que podemos tener un destino mejor. Paulo Freire decía, es preciso que en la resistencia que nos preserva vivos, en la comprensión del futuro como problema, en la vocación de ser más como expresión de la naturaleza humana, en el proceso de estar siendo, encontremos fundamentos para nuestra rebeldía y no para nuestra resignación. No es en la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Y en esto de pensarnos para poder pensar y armar un proyecto que es ese destino buscado, cierro con una reflexión de Sousa Santos, que dice que para identificar lo que falta y por qué falta es necesario un conocimiento que no reduzca la realidad a aquello que existe. Un conocimiento que aspire a una concepción extendida, que incluya realidades suprimidas, realidades silenciadas o marginadas y realidades emergentes e imaginadas. Es decir, que esto también es parte del conocimiento que tenemos que construir y esto también es parte de la lucha gremial que tenemos que darnos. El poder construir el optimismo a partir de la acción transformadora de la sociedad y la organización. Gracias.